No importa qué tan rápido corras, lo importante es entrar, recibir y sentarse en ciertas partes, pero por dentro estaban completamente podridos. De que la tristeza no te permite reconocer oportunidades, personas. 2. Jesús tenía que descender a las profundidades de la tierra para poderles predicar a esas almas que el enemigo tenía encarceladas. Caminamos por fe, no por vista. Bienvenidos al capítulo 20. Estamos solamente a este capítulo y el próximo para poder terminar el Evangelio de Juan. Gracias, Señor, gracias. Oremos de una vez. Ya sabemos, ya sabemos. Así que oremos. Padre, en el nombre de Jesús, bendito sea, Señor, que sea tu Espíritu Santo en este momento. Gracias, Señor, porque tu Espíritu nos dará la revelación necesaria para que podamos cada vez tener un encuentro más profundo con Jesús. Tócanos, Espíritu Santo, y llénanos. Llénanos de tu poder, de tu presencia, de tu amor. En el nombre de Jesús, guíanos, Señor. Que podamos conocerte de forma más profunda. En el nombre de Jesús, amén y amén. Comencemos. Juan, capítulo 20. La resurrección. 1. El domingo por la mañana temprano, a Jesús ya hemos visto que le gusta levantarse temprano. Mientras aún estaba oscuro, María Magdalena llegó a la tumba y vio que había rodado la piedra de la entrada. Corrió y se encontró con Simón, Pedro, y con otro discípulo, a quien Jesús amaba. Le dijo: sacaron de la tumba el cuerpo del Señor. Miren que me gusta que dice del Señor con S mayúscula. Y no sabemos dónde lo pusieron. 3. Pedro y el otro discípulo se dirigieron a la tumba. Ambos iban corriendo, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero a la tumba. Se agachó a mirar adentro y vio los lienzos de lino apoyados allí, pero no entró. Ya sabemos que este discípulo amado se refiere obviamente a Juan, el autor de este libro. Pero ya hemos hablado de por qué Juan se pone de esa forma. Y bueno, muchachos, sí, obviamente, a mí me pusiese el discípulo amado o de repente yo siento que ese título me lo dio Jesús, bueno, también haría lo mismo. No caigamos a falsas humildades ni no. Jesús me ama y me permitió tener el título de discípulo amado. Así que, bueno, pero miren esto. A pesar de que ambos estuvieron corriendo y uno llegó primero, otro fue el que entró. Dice, luego llegó Simón Pedro y entró a la tumba, pero no entró fue Juan. El que sí entró fue Pedro. Miren que Pedro es atrevido. No importa qué tan rápido corras, lo importante es entrar. Él también notó los lienzos de lino allí, pero el lienzo que había cubierto la cabeza de Jesús estaba doblado y colocado aparte de las otras tiras. Yo recuerdo que una vez en las prédicas el pastor estaba hablando justamente sobre este pasaje y recuerdo que él estaba contando que normalmente en la tradición judía era una práctica poder doblar ya como tal, como que el sudario o sencillamente como que la servilleta al momento que ya tú terminabas algo, es decir, que terminabas de comer. Creo que era así. Dios solamente sabrá mi intención al poder explicar esto, pero miren que aquí dice, y luego Simón Pedro, ¿verdad? Pero el lienzo que había cubierto la cabeza de Jesús estaba doblado y colocado aparte de otras tiras. Y muy posiblemente
esto pueda significar, y esto es una revelación, pueda significar que hay control, hay calma, que obviamente el cuerpo no fue robado, porque si no le hubiesen quitado las vendas, y ¿quién se va a poner a organizar eso? Que hay autoridad, que la obra está terminada y que obviamente volverá. Y me gusta imaginarme en la situación y en pelicularme y ver cómo estaba realmente de organizado eso. Tanto así que llamó la atención de los discípulos. Pero tengo que admitir que esta revelación no fue mía. La escuché por primera vez en la iglesia y wow, de verdad que me encantó. Me encantó porque dice, pero el lienzo que había cubierto la cabeza de Jesús estaba doblado y colocado aparte de las otras tiras. 8. Entonces el discípulo que había llegado primero a la tumba también entró y vio y creyó. Miren esto, entró y vio y creyó. Para poder entrar tienes que tener fe. Primero es la fe. Aquí caminamos por fe, no por vista. Tienes que entrar para poder ver, luego vio y luego terminó confirmando lo que creyó. Ya hemos hablado incluso en videos anteriores cuando Jesús le dice a Marta, Marta, no te dije que si crees verás las maravillas y los milagros de Dios. Recuerda estos pasos. Entró y vio y creyó. Me gusta esos y. 9. ¿Por qué hasta este momento aún no había entendido las escrituras que decían que Jesús tenía que resucitar de los muertos? Y esto pasa mucho. En su momento, y lo hemos hablado también en videos anteriores, uno no entiende. Pero ya luego el Espíritu de Dios te revela y comprendes, o pasan situaciones en tu vida que ya luego comprendes. Cuando llegué al Evangelio había muchas cosas que no entendía. Ya cuando voy teniendo mi encuentro con Jesús, voy entendiendo mucho más, voy yendo a profundidad. Y este año puede que no tenga la misma revelación que vaya a tener en los próximos años, y es completamente normal. Dios sabe, por eso no te afanes. Dios sabe a medida que tú lo vayas buscando qué revelación te va a ir dando en ese momento para que puedas entender ciertas cosas. Pero aquí dice, entendió las escrituras. Y esto lo hemos hablado anteriormente. Muchas veces uno entiende, pero ya luego uno comprende. O bueno, yo lo veo de esa forma. Muchas veces yo he leído y he entendido, ¿sí? Pero luego, por otras situaciones, otras vivencias, comprendo lo que leí, lo vivo, lo entiendo, lo digiero, lo asimilo. Y ahí es cuando muchas personas dicen, wow, te cayó el 20. Me reveló el Espíritu Santo. Por eso es importante el Espíritu de Dios. Mucha gente puede leer la Biblia. Mucha gente, de hecho, lee la Biblia. Pero son pocos los que tienen revelación. Y como leen la Biblia para intentar aparentar ciertas cosas, o para intentar encajar, o no lo hacen por amor, por disciplina, por convicción, sino que lo hacen con otros motivos, tal vez, muchas veces. Y a veces hasta lo hacen de forma egoísta, porque es muy bueno leer la Biblia con otras personas para que te vayan ayudando. Y más si tienes un líder, si tienes una persona que te puede guiar. Recuerdo que mis primeros años también justamente la leía con mi líder para que me pudiese guiar. Y más que leíamos una traducción que era, no era Nueva Traducción Viviente, que era Reina Valera, que literal necesitaba prácticamente hacer un estudio teológico en Harvard para poder entender. Pero él ya la entendía de muchos años. Pero todo lo que te puedo decir
es que es muy importante leerla con el Espíritu Santo para que no caigas en religiosidad. Creo que se diría así, o bueno, para que no caigas en cosas religiosas. Porque cuando estás en cosas religiosas te comienzas a ser un guía ciego. Hay mucha gente que se sabe los salmos, los proverbios de memoria y versículos de memoria, pero realmente no hay revelación. El amor de Dios no está mostrado allí y creen que con eso pueden oprimirse a ellos mismos con el peso de las escrituras y pueden incluso peor, oprimir a los demás y hasta incluso juzgarlos porque les encanta tener las escrituras para poder señalar las faltas de los demás. Pero como dijo Jesús, antes de mirar la astilla que tiene tu hermano en el ojo, mira la viga que tienes tú en tu ojo. Y esto pasaba mucho con los líderes judíos, por eso que Jesús les decía hipócritas, porque literal eran personas que decían una cosa, pero que hacían otra, que no hacían nada en absoluto por ayudar a aligerar las cargas de todo esto, sino que criticaban y por eso terminaban, y lo dicen otros libros, que terminaban siendo tumbas blanqueadas, porque muy chéveres por fuera, que se veían muy perfectos, muy todo, y les encantaba recibir y sentarse en ciertas partes, pero por dentro estaban completamente podridos. No entendían realmente que todo esto es para cambiar a uno, y al momento de que transforme uno el interior, el exterior por sí solo comienza a cambiar. De hecho, tengo que admitir algo, y es que cuando tú tienes revelación y realmente tienes intimidad con Dios, las personas pueden oler, las personas que también tienen intimidad pueden oler eso. Pero cuando no, créeme que se siente, y uno no lo hace por juzgar ni nada, pero se sabe. Más bien, uno debería tener compasión ya cuando esas personas quieren utilizar la palabra o la quieren incluso torcer a su conveniencia. Y ahí bueno, sí se les corrige. Pero lo que trato de decir es que solamente el Espíritu Santo te puede revelar a Cristo en cada escritura. Y cuando tú ves a Cristo y ves a Dios en todo, te revela su amor. Y cuando te revela su amor es hermoso, porque comienzas a ver que todo tiene un propósito mayor, comienzas a sentir gratitud, comienzas a enamorarte de la palabra, comienzas a querer leer un capítulo, otro capítulo, otro capítulo, pero eso es cuando hay la verdadera revelación de Dios. Y en un principio puedes que no lo sientas, pero poco a poco, a medida que tú le vayas aplicando disciplina y antes de poder leer la palabra, invitas al Espíritu de Dios. Invítalo, no lo des por sobreentendido. No lo des por sobreentendido. Ese es el problema con muchas personas, que lo dan por sobreentendido. Pero tú invítalo. No importa. No tienes que sentir algo como para poder saber que Él está allí. Él está allí. Y Él poco a poco te va a dar entendimiento. Saca un espacio donde realmente no estés afanado para poder leer las escrituras. Él se place en ese tipo de cosas. Es como una cita. Él se toma el tiempo porque tú te tomaste el tiempo para poder estar con Él. Te guía, te ayuda. Y no importa, como habíamos dicho en videos anteriores, cuánto leas. Lo importante es que lo que leas, lo leas con revelación. Medites en ello. Pero sigamos, 9. Porque hasta ese momento aún no había entendido las escrituras que decían que Jesús tenía que resucitar de los muertos. Después cada uno se fue a su casa. Que era necesario que Jesús tuviese que morir para poder resucitar. Te voy a dar solamente una idea general, porque obviamente esto es más profundo y hay muchos versículos que respaldan esto que te voy a comentar. Pero aquí te voy a dar solamente unas razones por las cuales Jesús tenía que morir y resucitar. Tenía que resucitar, morir y resucitar. La primera,
tenía que eliminar toda incredulidad del mundo, porque hay una evidencia. Jesús resucitó. Hay tumba vacía. Nadie más ha resucitado. Ninguno de esos supuestos y pseudo dioses como Buda, Gandhi, toda esta gente que idolatra, nadie ha resucitado. Solamente Jesús. Y como está resucitado, está más vivo que nunca. Hay evidencia. Hay evidencia. Y el que no quiere creer no es por falta de evidencia, es sencillamente por convicción en su corazón. 2. Jesús tenía que descender a las profundidades de la tierra para poderles predicar a esas almas que el enemigo tenía encarcelados y a las personas que estaban en el seno de Adán. Era como un lugar transitorio para los justos, para poder ir al cielo. Entonces era necesario. Y por último, y no menos importante, y esto luego en algún momento lo vas a leer en Apocalipsis, cuando Jesús se le revela a Juan, ya en su versión resucitada, en su versión Dios, específicamente en su versión Dios, de que era necesario para quitarles las llaves al Hades, para quitarles las llaves a la muerte y al Hades. Prácticamente cuando Adán pecó perdió todo derecho y Jesús recupera esas llaves para incluso podernos dar vida eterna, porque ya hay autoridad, ya hay control, hay todo. Anteriormente, cuando comiences a leer Apocalipsis, te vas a dar cuenta que cuando Jesús se le presenta a Juan en su versión no resucitada, en su versión Dios, Él le dice que Él tiene las llaves de la muerte y del Hades. Y esto era necesario porque desde la creación, desde el principio, cuando Adán cae en el pecado, pierde toda autoridad, y al tener Jesús y recuperar Jesús las llaves de la muerte, tiene toda autoridad. Ya la muerte no domina en nuestras vidas, no puede dominar en nuestras vidas. Jesús tiene el control, tiene las llaves. ¿Era necesario? Sí, era necesario. Era necesario que todo esto pasara. Continuemos. Jesús se aparece a María Magdalena, una fiel discípula de Jesús, no la mamá. Recuerden que ya vimos que habían como 3 Marías al momento que estaban crucificando a Jesús. Pero esta es una discípula, dice 11. María se encontraba llorando fuera de la tumba y mientras lloraba, se agachó y miró adentro. Vio a 2 ángeles vestidos con vestiduras blancas, uno sentado a la cabeza y otro a los pies. Jesús tenía una cobertura de pies a cabeza, el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús. Apreciada mujer, ¿por qué lloras?, le preguntaron los ángeles. Porque se habían llevado a mi Señor, contestó ella, y no sé dónde lo han puesto. 14. Dio la vuelta para irse y vio a alguien que estaba de pie allí. Era Jesús, pero ella no lo reconoció, estaba tan triste. Y eso habla muchas veces de que la tristeza no te permite reconocer oportunidades, personas. Incluso ya hemos hablado anteriormente de que es importante estar en ciertas, ¿cómo decirlo?, en ciertos estados para que tú puedas ver lo que Dios te quiere mostrar. Y dice aquí, apreciada mujer, ¿por qué lloras?, le preguntó Jesús. ¿A quién buscas? Ella pensó que era el jardinero y le dijo, Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo puso y yo iré a buscarlo. María, dijo Jesús. Ella giró hacia él y exclamó, Raboní, que es como rabí, me imagino, que en hebreo significa maestro. 17. No te aferres a mí, le dijo Jesús, porque todavía no he subido al Padre, pero ve a buscar a mis hermanos y diles, voy a subir a mi Padre y al Padre de ustedes, a mi Dios y al Dios de ustedes.
18. María Magdalena encontró a los discípulos y le dijo: he visto al Señor, y le dio el mensaje de Jesús. Es decir, que María Magdalena fue la primera mujer, la primera discípula de Jesús que prácticamente compartió, sí, el evangelio, para que vean el poder y la relevancia de las mujeres. Prácticamente con la mujer también de El Pozo, que fue y predicó y abrió el camino. Miren, fue la primera evangelista. Y aquí está siendo la primera evangelista oficial de la muerte de Jesús y de las buenas noticias completamente. Qué bendición, ¿no? Que esto haya pasado así. Y miren que María incluso pudo ver ángeles, mientras que Pedro y Juan de repente no. Bueno, no quiero como que sobre espiritualizar cosas, pero qué revelación tal vez Dios le habrá dado a María, que wow, que a otros discípulos de repente no, pero ya vamos a ver que sí, solamente que lo hace de otra forma. Y dice: Jesús se aparece a sus discípulos. 19. Ese domingo, al atardecer, los discípulos estaban reunidos, con las puertas bien cerradas porque tenían miedo de los líderes judíos. De pronto, Jesús estaba de pie en medio de ellos. La paz sea con ustedes. Mientras hablaba, les mostró las heridas de su mano y su costado. Ellos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Una vez más le dijo: la paz sea con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Miren que aquí ya los está encomendando. Entonces sopló sobre ellos y les dijo: reciban al Espíritu Santo. Si ustedes perdonan los pecados de alguien, esos pecados son perdonados. Si ustedes no los perdonan, esos pecados no son perdonados. Esto me hace recordar al paralítico que habíamos comentado, que Jesús le hace la pregunta a los fariseos: ¿qué es más fácil perdonar? ¿Qué es más fácil de decir? Levántate y anda, o tus pecados son perdonados. Porque ellos estaban diciendo: solamente Dios puede perdonar los pecados. Pero miren esto, miren este versículo, y aquí lo dejo a su interpretación. Ya cuando tú eres un hijo de Dios, claramente, Jesús se aparece a Tomás. 24. Tomás, uno de los 12 discípulos, al que apodaban el gemelo, no estaba con nosotros cuando llegó Jesús. Ellos le contaron: hemos visto al Señor. Pero él respondió: no lo creeré a menos que vea las heridas de los clavos en sus manos, meta mis dedos en ellas y ponga mi mano dentro de la herida de su costado. Miren estos verbos, importante. A menos que vea, un verbo, vea, meta y ponga mis manos dentro de la herida de su costado. 8 días después, los discípulos estaban juntos de nuevo. Miren la importancia. Y yo sé que Jesús se manifiesta mucho más cuando hay unidad, cuando hay fraternidad, cuando hay esa armonía entre los hermanos. Y esa vez Tomás se encontraba con ellos. Las puertas estaban bien cerradas. Pero de pronto, igual que antes, Jesús estaba de pie en medio de ellos y dijo: la paz sea con ustedes. Entonces le dijo a Tomás: pon tu dedo aquí, mira mis manos y mete tu mano en las heridas de mi costado. Ya no seas incrédulo, cree. A ver, hay algo que aquí yo siento que es importante aclarar, porque mucha gente dice: él es incrédulo como Tomás, que creyó hasta el final, que no creyó sino hasta el final. A ver, Tomás ciertamente tenía su cierto nivel de creencia, igual que los demás discípulos. ¿Qué pasa? Obviamente se presenta esta situación
Otros discípulos ya por lo menos lo han visto. Y Tomás dice, no, hasta que no lo vea no lo creo. Ok, listo. Se presentó una situación particular. Y bueno, obviamente los demás discípulos no iban a mentir. Pero él no creyó. Y hasta que Jesús cumplió, digamos, sus expectativas, porque lo hizo de todas las formas. Y ese es Jesús. Jesús cumple esas expectativas. Bueno. No quiero decir que siempre va a cumplir tus expectativas. No, Señor, yo no voy a creer en ti hasta que te vea. No quiero decir eso. Lo que quiero decir es que en este momento fue necesario para que Él creyese, para que Él también tuviese su revelación. Y dijo, mi Señor y mi Dios, exclamó Tomás. Entonces Jesús le dijo, tú crees porque me has visto. Benditos son los que creen sin verme. Y yo creo que Jesús trata de mantener esa bendición para nosotros. Porque, muchachos, por Dios, hay gente que se está sanando de enfermedades incurables, milagros que están ocurriendo ahorita mientras estás viendo este video. He visto gente liberarse de demonios y de espíritus inmundos. Y he visto X cantidad de cosas que te podría comentar. Y yo sé que muchos han visto muchas cosas. Y solamente con el hecho de la creación, de estar vivos, de la fotosíntesis como estamos hablando en estos días, wow, de verdad ya es suficiente. De verdad es suficiente. Qué bendición, de verdad, para los que no han visto y creen. Y es importante, yo sé que Jesús conserva que tengamos esa bendición, porque muchachos, fuese muy fácil, si obviamente todos viésemos, tendríamos que ver, porque muchachos, por Dios, fuese muy fácil que todos viésemos y ya creyésemos, eso es lo fácil, pero aquí es donde realmente está la fe, en no ver, pero creer, y es una bendición. Sonará raro, pero es una bendición que no hayamos visto a Jesús. Vemos sus milagros, sus obras, su poder, pero que no lo hayamos visto por ahora a Él, porque ya luego sé que muchos lo vamos a ver ya arriba, o de repente si Jesús quiere presentarse, bueno, pues también, bienvenido sea, Señor. Pero qué bendición, de verdad, es para los que creen cuando aún no han visto nada. ¿Tú qué prefieres? ¿Verlo y creer o tener esta bendición de que solamente creyendo sin ver? ¿O prefieres tener esta bendición de que por no haberlo visto y solamente creer en Él, estás bendecido? Y tú te pones a buscar testimonios en internet que están completamente disponibles, o te pones a escuchar testimonios de personas en la iglesia, muchas cosas, y te vas a dar cuenta que Jesús se le ha presentado de cierta u otra forma a ciertas personas. Incluso hay gente que lo ha visto a través de sueños, otros que lo ha visto a través de visiones, qué sé yo. Y a ver, he visto cosas que ya hoy en día no juzgo, sencillamente escucho. Pero lo que te puedo decir es que hay gente que pasa del 0 al 100 porque sencillamente Dios se le apareció. Jesús se le apareció un día y ellos radicalmente decidieron seguirlo. Como hay gente que normalmente va tomando su proceso a medida que va teniendo su revelación, lo va descubriendo en las escrituras, en muchas cosas, lo va sintiendo, lo va experimentando como hemos hablado antes. En fin, todo lo que te puedo decir es que bendito seas aquellos que creen sin haberlo visto. Y si eso se te quiso presentar, no creo que, tampoco te vaya a robar como que una bendición. No, sencillamente creyó que era la mejor forma de poderlo hacer en ese caso en particular. Qué bendición que Jesús, solamente eso es una bendición que Jesús se te haya parecido, pero la gran mayoría sé que estamos en benditos son los que creen sin haberme visto. Dice, propósito del libro. Los discípulos vieron a Jesús hacer muchas otras señales milagrosas, además de las registradas en este libro. Pero estas se escribieron para ustedes,
para que ustedes continúen creyendo que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que al creer en Él tengan vida por el poder de su nombre. Es decir, Jesús hizo muchísimas más cosas, pero los milagros que estamos hablando ahorita y que están en la Biblia son los que sencillamente se seleccionaron para que nosotros podamos creer, pero Jesús hizo muchísimas más cosas, muchísimos otros milagros. Y ya vamos a ver en Juan 21, que va a ser el último capítulo, para que podamos ver que también habla sobre esto. Pero qué bendición, ya solamente con estos milagros la fe se aviva. Y ya por último, para cerrar este capítulo, oremos para que sea Dios, con su amor, revelándonos más, y para que sea Dios guardando esta semilla. Padre, gracias Señor, gracias, porque yo sé que tú estás guardando esta semilla en lo más profundo de nuestros corazones. Protégela, guárdala. No permitas que el enemigo se la quiera robar. Señor, tu plan es perfecto. Gracias, Señor. Gracias, porque resucitaste. Estás más vivo que nunca. Bendito sea, Señor. Que sea tu Espíritu Santo el mismo que levantó a Jesucristo de los muertos, llenándonos de paz, avivando el fuego en nosotros. Bautízanos, Señor, con tu Espíritu. Sopla en este momento para que tu Espíritu Santo nos bautice con su amor, con su poder, con su paz. Sopla, Señor. Dios, gracias, Señor, porque sé que vas a dar más revelación en el transcurso del tiempo. En el nombre de Jesús. Amén y amén.